Estimados amigos, hoy vamos a tratar la segunda parte o el segundo capítulo de una serie de presentaciones sobre las ideas políticas. En la presentación anterior hablamos de la importancia de los libros digitales y tuvimos como tema principal la vida, los hechos de Sócrates, el hombre que es considerado más inteligente del mundo, cuyo lema era: solo sé que no sé nada. Pero los hechos de él demostraron que creó para la humanidad entera, no solamente para Grecia, lo que podemos llamar el inicio de las ideas políticas. En el libro digital, Las ideas políticas, que escribí recientemente, se tratan temas de importancia para el conocimiento de las ideas políticas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los discípulos de Sócrates, que fue Platón. El nombre de este personaje original era Aristócles. Sin embargo, tenía el omoplato, la espalda muy grande, y desde la escuela le apodaron Platón, que es como se conoce en la historia. Fue discípulo de Sócrates desde que tenía 20 años y estuvo entusiasmado por las ideas, el método de enseñanza, y fue uno de sus discípulos más adelantados. Después de la muerte de Sócrates, que como explicamos anteriormente, murió tomando la cicuta, un veneno que era una pena de muerte en aquella época, él se fue a Italia y visitó también algunos países de África. Y se interesó en estudiar al matemático griego Pitágoras. Además de eso, se fue a Megara, donde residía Euclides, que fue el fundador de la primera escuela socrática. Regresó a Atenas y fundó la academia. Durante muchos años, la academia era el sinónimo de lo que ahora llamamos la universidad. Era el centro de estudio más privilegiado que existía por la cantidad de temas que podían impartir, especialmente encabezado por su creador y director, Platón. La academia era para formar una nueva élite de dirigentes que administraran la ciudad con justicia. Para eso se creó la academia, no solamente para aceptar que fueran discípulos o alumnos, sino para crear una élite que pudiera gobernar con justicia. Platón escribió diálogos y lo que él escribió tenía belleza, claridad y exactitud. Hay que saber que en la época de Platón no habían computadoras, ni máquinas, ni bolígrafos, sino se escribían en papiros y no era tan fácil poder escribir un libro en aquella época. Las obras de Platón, el personaje principal es Sócrates. Quiere decir que en vez de decir yo hice tal cosa, él dice Sócrates dijo, Sócrates hizo. Y es el personaje en todas sus obras. Platón es el creador de lo que se llama el idealismo. Él fue el primero que escribió un libro sobre política que se llama La República. Y en La República, ese libro de Platón, hay una parte que podríamos decir que es el inicio
de las ideas políticas. Se llama el mito de la caverna. El mito de la caverna es un relato que Platón detalla más o menos diciendo lo siguiente. Había un grupo de personas que vivían prisioneros encadenados. Ellos solamente oían murmullos, pero no veían ninguna persona. Ellos veían sombras. Ellos se llevaban solamente por los sentidos. Y uno de ellos trató de liberarse y cuando ellos pudieron ver las otras cosas, entonces se dieron cuenta de lo importante que es la libertad. Dicen que cuando salieron, lo primero que notaron era que habían personas que andaban libres por la calle, que había un sol, que había luna, que habían cosas que ellos ni siquiera se imaginaban. El mundo de ellos en la caverna donde estaban prisioneros era solamente el uso de los sentidos. Ese relato es corto, pero Platón entonces explica que si solamente usamos los sentidos lo usan los animales. Quiere decir, hay animales que tienen mejor tacto, mejor olor, tienen mejor vista, tienen mejor percepción de todo cuando se utiliza solamente los sentidos. Pero lo grande de Platón en este mito de la caverna es explicar que el que solamente utiliza los sentidos es igual que los prisioneros que estaban en la caverna, que ellos solamente oían, veían, pero no tenían conocimiento, y que la diferencia que hay entre el uso de los sentidos es lo inteligible que se obtiene por medio de la razón. Quiere decir, la inteligencia, las ideas no están en los sentidos. Eso es más profundo. Y en el mito de la caverna, lo que Platón quiere explicar es que no solamente debemos tener lo sensible, quiere decir de los sentidos, sino también la inteligencia y tener otras cosas que se llaman inteligibles, que no se ven, pero que es lo que le da al hombre la diferencia entre hombre y animal. El mito de la caverna es el inicio de las ideas políticas. Quiere decir, a diferencia de los hombres, de los animales, los hombres podemos planificar, podemos hacer planes, tenemos inteligencia y nos diferenciamos por muchas otras cosas con los animales. Este es el inicio en el libro La República. El mito de la caverna es solamente un capítulo, pero para los temas que estamos tratando es el inicio de las ideas políticas. Quiere decir, el hombre tiene capacidad de pensar, el hombre tiene capacidad de ser inteligente, el hombre tiene capacidad de planificar a mediano plazo, a largo plazo. Y el mito de la caverna debe ser leído por todos los políticos o todas las personas que aspiran para que vean la diferencia entre lo sensible o los sentidos que utilizamos y lo inteligible. Por eso es tan importante para las personas que van a leer, que van a iniciar en la política, conocer de dónde vienen las ideas. El libro La República, que es el primer libro sobre política, quiere decir, en esa época se trataba la política diferente a partir de los pensamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Son ellos los que con este libro que se llama La República, nosotros en República Dominicana tenemos el nombre todavía de ese origen del libro de Platón, de La República. Él escribió también sobre la Atlántida y hay un mar Atlántico.
quiere decir que hay otros países que tienen el nombre de república. La Revolución Francesa se hizo a nombre de la república también. Y cosas modernas todavía se llevan porque es lo distinto al reinado, la república. Entonces, ¿qué plantea realmente Platón en el libro La República y sobre las ideas políticas? Debe haber un sistema de gobierno regido por reyes, filósofos, no brutos, inteligentes, filósofos, para poder gobernar la ciudad y tener el poder político. ¿Para qué? Para administrar la justicia y la sabiduría. Eso es lo que plantea Platón 400 años más antes de Cristo. O sea, un gobierno que sea dirigido para aplicar justicia y para dar a la población sabiduría. Además de los gobernantes, en esa república entonces existen soldados, que es para defender el Estado y para que el Estado tenga honor con los soldados que defienden, digamos, esa nación. Y la población, que es para proveer las necesidades elementales de la sociedad. Quiere decir, Platón plantea un gobierno moral dirigido por personas inteligentes. Y además, Platón trata un tema ya de más trascendencia, que es sobre la inmortalidad del alma y de que debe haber un solo Dios en una sociedad en la cual había diferentes dioses. Platón, o sea, ustedes han oído un amor platónico, pero eso es solamente una parte de la definición del amor, porque Platón también entra en detallar lo que es la democracia, lo que es la belleza. Y todo eso él dice las ideas de Sócrates. Entonces, es un discípulo, en algunos casos adelantó al profesor, pero siempre con respeto y con sabiduría, porque todos o la mayoría de los conocimientos que él tuvo vienen de su profesor, de Sócrates. Entonces, Platón, en el conocimiento de las ideas políticas, con su libro La República, que no fue el único libro que escribió, pero es el libro más relacionado con las ideas políticas. Y el mito de la caverna, que es una parte, un capítulo dentro de eso, define exactamente de dónde vienen las ideas políticas, que no es solamente con los sentidos que se obtienen, no es con lo sensible, sino con lo inteligible. Eso es lo que nos da cómo el hombre puede pensar, puede ser inteligente, puede ser capaz, está capacitado para gobernar, está capacitado para hacer política, pero no de partidos políticos, sino política para el bien de la sociedad. Estos pensamientos que nacen de Sócrates y que son plasmados por escrito por Platón, su discípulo más aventajado, son las cosas que nosotros debemos conocer para poder incursionar en la política con conocimiento, con ideas, con razonamiento, para dejar de ser la política un grupo de algunas personas que tienen poder económico, que tienen poder político y gobiernan y tienen como si fueran fanáticos, porque poco pueden pararse a discutir con ellos. Y lo que queremos en esta programación en que estamos haciendo es precisamente lo que hizo Platón. ¿Qué hizo Platón? Crear una academia para preparar las personas que van a administrar la ciudad o la sociedad con justicia y con sabiduría. Las dos cosas fundamentales que plantea Platón. ¿Para qué está la política? Es para administrar justicia y para administrar la sabiduría.
¿para qué están los militares? Entonces, los militares están para defender el Estado, la sociedad, el gobierno, para eso. Y la población civil está para proveer las necesidades elementales de la sociedad. Más de 400 años antes de Cristo, Sócrates inició esta iluminación de la mente de las personas. Platón, su discípulo preferido, lo siguió y lo adelantó en muchas cosas. Primero, porque escribió el pensamiento de su profesor y su pensamiento propio para que nosotros durante muchas generaciones pudiéramos tener, adquirir y ver la importancia que tenemos las personas humanas dentro de la sociedad. Y lo que se plantea en la política, que es muy diferente a lo que se trata actualmente en muchos países que no son políticos, sino son negociantes, son personas vendedores de ideas. Estos señores, Sócrates y Platón, forman un dúo fundamental de personas dedicadas a la enseñanza, a la educación, a la iluminación de la mente de las personas. Por eso consideramos que este libro digital, Las ideas políticas, del cual nos estamos refiriendo, tiene mucha importancia para profesores, para alumnos o discípulos, personas que están interesadas en la política para conocer el origen de las ideas políticas. En otros programas iremos detallando más estos temas y en la próxima presentación vamos a hablar de Aristóteles, el discípulo de Platón, preferido. Y Platón es, digamos, el idealista y Aristóteles es el que aterriza las ideas, fundamentalmente las cosas concretas. Por eso este trío de pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles, han iluminado toda la humanidad durante siglos. Estamos más de 2000 años después de Cristo. Ellos existieron antes de Cristo. Quiere decir que estas ideas de ellos permanecen y invitamos a los estudiantes, a los jóvenes, a los políticos, que comiencen a estudiar a estos personajes, a Sócrates, a Platón y Aristóteles, especialmente sobre las ideas políticas, que es el tema que nos ocupa y que esperamos que estos programas nos ayuden a iluminar nuestras mentes y que este libro, Las ideas políticas, le pueda ser de utilidad a ustedes. Hasta un próximo programa.